Buenas tardes, hermanos queridos. ¿Cómo les va? A quien no los saludé, los estoy saludando ahora. Feliz Año Nuevo a todos los que no se los pude decir. El Señor puso esta palabra en mí para compartir con la congregación, para compartir con los hermanos que nos reunimos aquí, muy puntualmente. Gracias, Gustavito. Siempre es para compartir con los hermanos, ¿no? Pero es un tema que bueno, gracias al Señor tenemos la posibilidad de grabar estos mensajes y que los podamos reescuchar después en YouTube, ¿no? Entonces, como hay poca iglesia hoy, día complicado hoy, voy a estar orando para que el Señor ponga en el corazón del resto de los hermanos que hoy no han podido venir, que puedan escucharlo también, porque nos incumbe a todos como congregación. Hoy no solamente es el primer domingo del año, sino que es el primer día del año, bastante atípico, ¿no? Y cuando llegan estos tiempos, algunas personas hacen un alto y miran hacia atrás y hacen una evaluación de lo que ha sucedido en el año que ha terminado ayer, ¿no es cierto?, para evaluar lo que se ha vivido en el año, para ver lo bueno que sucedió en el año y lo no tan bueno, los pros y los contras, para sacar una evaluación y para, a través de estas conclusiones, reforzar o modificar lo que haya que reforzar y modificar en el devenir del nuevo año, del 2023. Eso hacemos la gran mayoría de las personas, pero hay otros que no, que simplemente no miran hacia atrás, sino que agradecen al Señor por todo lo que sucedió, por todo lo que se hizo y lo que no se hizo en el año, y ponen el nuevo año a los pies del Señor para que seamos utilizados en su voluntad, en lo que Él desea hacer en el nuevo año que comienza. Independientemente de lo que hagamos uno u otro, independientemente de que esto es algo personal y muy íntimo de cada uno de nosotros, esta evaluación de lo que hemos hecho y no hemos hecho, no debemos descuidar que somos parte de una congregación, no debemos descuidar que somos parte de una iglesia local y que somos parte de la misión y de la visión de la iglesia local. Nosotros particularmente aquí en la recta Martinoli. Por lo tanto, lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer impacta en el cuerpo, impacta en la congregación, porque somos un cuerpo. Y estamos aquí en la iglesia local de la recta Martinoli con una misión que el Señor nos ha dado. Esto no puede quedar afuera de la evaluación, queridos hermanos, como tampoco tenemos que dejar pasar que debemos preguntarnos también cuál ha sido la razón por la cual nos hemos congregado todo el año aquí en nuestra iglesia. ¿Cuál fue la razón por la cual nosotros hemos venido asistiendo domingo a domingo en nuestra congregación? Eso también tenemos que evaluarlo. Tenemos que ir profundamente dentro nuestro y rascar allí, rascar y preguntarnos cuál ha sido, cuál es la razón por la cual yo vengo y me congrego en la iglesia de la recta Martinoli. En las épocas del rey Luis XIV de Francia, esto es un hecho real, un domingo se dirigía a la capilla real con sus colaboradores para escuchar el sermón dominical como lo hacía siempre. Y un domingo llega a la iglesia, a la capilla, y no había nadie. Solamente estaba el predicador allí esperándolo al rey y a sus colaboradores. Entonces el rey se sorprendió porque era la primera vez que esto sucedía y le pregunta al predicador, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué puede haber pasado? Que no hay nadie. Entonces el predicador le dice, rey, yo anuncié que usted no iba a venir este domingo. Y lo hice para yo saber quiénes son aquellas personas que vienen realmente los domingos con el anhelo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y para saber también quiénes son aquellos que vienen porque quieren adular al rey. Este relato, esta historia es una muestra clara de la peor participación que puede tener una iglesia, de la peor participación que puede tener una congregación. Un compromiso que solo tiene como fin el guardar las apariencias, el quedar bien con la gente,
el venir a cumplir en cierta manera. Porque como soy cristiano yo tengo que asistir los domingos. Y eso es solamente mi motivación para venir. Esto es algo que tenemos que evaluar cada uno de nosotros, queridos hermanos, qué es lo que nos motiva a venir a nuestra iglesia, a la congregación. Espero que no sea igual que estas personas que no fueron el día que el rey nos iba a presentar. Porque tenemos que entender que Dios nos llama a algo mucho mejor, a algo mucho mayor. Él nos llama a participar en la congregación, no solo como asistentes. Él nos llama como miembros activos de una congregación, como miembros de un cuerpo que crecen, que se apoyan mutuamente y que trabajan para la congregación, para la obra de Dios. Miren, Dios no va a parar su obra en este 2023 porque vengamos o no vengamos a la congregación. Y con seguridad el Señor va a cumplir su propósito aquí, porque es su propósito y no el de ningún ser humano. Y para eso el Señor va a utilizar a quien tenga que utilizar. Entonces la pregunta es, ¿vas a ser vos parte de esos hermanos, de esos hijos de Dios que van a estar dispuestos a ser utilizados por el Señor en su obra en este lugar? ¿O vas a ser simplemente un asistente en la congregación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Recuerden la misión y la visión de la iglesia. Hoy lo pusimos ahí cuando estábamos orando, ¿se acuerdan? Evangelismo, enseñanza, restauración. Es lo mismo que decir que la Recta Martinoli es una iglesia que alcanza a las personas, porque evangeliza. Que la iglesia de la Recta Martinoli es una iglesia que enseña, que quiere aprender para después enseñar a los nuevos hermanos. Y que es una iglesia que ama porque restaura. Esa es la misión y la visión de la iglesia de la Recta Martinoli. Ahora, ¿hace eso nuestra iglesia? ¿Lo hemos hecho nosotros como miembros de la iglesia? ¿Nos hemos involucrado en estos campos en el 2022 para llevar adelante la misión y la visión de la iglesia? Cada uno evalúe y cada uno evalúese. Evaluémonos cada uno de nosotros qué hemos hecho para llevar adelante la misión y la visión de la iglesia aquí en la Recta Martinoli. Entiendo yo claramente que el Señor quiere que en este 2023 sigamos creciendo en esta visión, en esta misión. Una iglesia sana crece en estas cosas. Necesariamente una iglesia sana crece en estos campos. Por lo tanto, queridos hermanos, este es el desafío para este 2023 que hoy comienza. Un desafío que nos involucra a todos como miembros de la congregación aquí en la Recta Martinoli, en el lugar que nos corresponda a cada uno, en el tiempo que nos corresponda a cada uno, en el momento que Dios nos indique que nos corresponde a cada uno. En todos estos aspectos que nosotros venimos orando durante todo el 2022 por ellos, por la evangelización, por la enseñanza, por la restauración. Comencemos y que sea algo práctico, como decía Ezequiel hoy cuando estaba hablando, que podamos poner en práctica lo que el Señor nos dice. Vamos a hablar de práctica, de cómo debemos hacer estas cosas por las cuales estamos orando. Comencemos en ver cómo podemos ser y cómo debemos ser una iglesia que evangeliza y alcanza a las personas. A mí me gusta muchísimo el relato de Felipe, el discípulo del Señor. Cuando Jesús lo invita a seguirlo, cuando le dice a Felipe, sígueme, y entonces Felipe encuentra a Natanael y le dice, vení, que hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador, hemos encontrado a aquel del cual hablaba Moisés y los profetas, hemos encontrado al Salvador, es Jesús de Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y la respuesta de Felipe es fantástica. Es sensacional, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Él le dice, ven y ve. Vení, Natanael, ven y ve. Mirá, fíjate, oí, escuchá. Ven y ve. Ese relato lo quiero leer para que hable la palabra del Señor. Está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y
y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, ven y ve. Y nosotros, queridos hermanos, como iglesia debemos seguir en este año 2023 el ejemplo de Felipe. Los invito, queridos hermanos, a cada uno de ustedes que nos propongamos algo hoy, 1 de enero del 2023, que nos propongamos algo pero de verdad, que hagamos un compromiso con el Señor de cada uno de nosotros llevar a los pies de Cristo un alma en el 2023, un alma mínimamente en el 2023. Si bien es cierto que sabemos que la obra la hace el Espíritu Santo, no la hacemos nosotros, la obra es del Espíritu Santo, si nosotros somos bíblicamente los que estamos encargados de predicar el Evangelio. Nosotros somos los que estamos encargados de predicar las buenas nuevas. Nosotros somos los que hemos recibido el ministerio de la reconciliación, según dice la palabra de Dios. Entonces, yo los insto a que comencemos hoy, el primer día de 2023, a orar. Comencemos en oración, como decía Ezequiel. Yo sabía que había estado leyendo ese pasaje, Ezequiel, y lo había incorporado acá para complementar esto, de que oremos con temor y con temblor. Comencemos este primer día. ¿Estás orando, hermano, por la salvación de alguien en particular? ¿Estás orando pidiéndole al Señor que te muestre con quién o con quiénes tenés que compartir el Evangelio? ¿Le estás pidiendo a Dios que te muestre cuál sea el momento y la oportunidad exacta para hablar, para predicar? Si lo estás haciendo, hermano, seguí así. Y si no lo estás haciendo, qué mejor hoy, el primer día del año 2023 que hoy empieza, para comenzar a hacerlo. Esto es práctico para que nosotros evangelicemos, para que la iglesia evangelice. Porque si nosotros oramos regularmente, vamos a ser más sensibles a las oportunidades que Dios nos presenta para predicar el Evangelio. Si oramos regularmente, vamos a estar en esa sintonía. Si no oramos, van a ser oportunidades nuestras, de hombres, que nos damos cuenta o no de que podemos hablar y predicar en algún momento. Pero si oramos con regularidad, vamos a ser sensibles a la voz de Dios cuando nos dice: este es el momento y es la oportunidad. Ahora, yo sé que somos todos personas diferentes y que no todos compartimos el Evangelio de la misma manera. Hay algunos que tienen la capacidad, algunos tienen el don también, para predicar el Evangelio a desconocidos. Rompen el hielo con cualquier persona, aunque sea totalmente desconocida, y predican el Evangelio. Pero hay otros hermanos que a esto le da un pánico escénico y nos quedamos ahí duros y no sabemos cómo hablar, cómo romper esa barrera, ese hielo, y no hablamos así. Pero a esas personas que tienen este pánico escénico pueden hablar con sus conocidos del trabajo, pueden hablar con sus conocidos del estudio, pueden hablar a sus parientes cercanos, pueden hablar a sus amigos, en donde ya han roto esa barrera y que pueden tener un poco más de confianza y predicar el Evangelio. Pueden predicar de su diario vivir con Cristo, pueden predicar de lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, No lo vamos a hacer de la misma manera, no hay una fórmula mágica, no hay un método perfecto. Cada uno lo va a hacer según lo guíe el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar en oración pidiéndole a Dios para que nos muestre el momento y la oportunidad. Pero lo cierto es que Dios nos llama a predicar el Evangelio. A cada uno de nosotros. Nos llama a seguir el ejemplo de Felipe, a decirle a la gente: vengan y miren, vengan y escuchen. Invitando a la iglesia, predicando nosotros, mostrando nuestro testimonio. Pensá, hermano, en ponerte un objetivo este año, 2023 que empieza hoy, un propósito en este 2023. ¿Con quién o quiénes vas a hablar y le vas a predicar el Evangelio este año 2023? Pensá, si el Señor no viene a buscarnos antes, este diciembre del 2023 va a haber acá una persona que hoy no está.
a través o influenciado por tu testimonio, por tu predicación, por tu oración, estemos orando a partir de hoy por esto y estemos compartiendo el Evangelio con todos los que podamos, porque así va a ser la Recta Martinelli, una iglesia que evangeliza, que alcanza. Les voy a compartir una estadística y quienes me conocen a mí saben que yo no me intereso en las estadísticas, sobre todo porque muchas veces, y la gran mayoría de las veces, tomamos estadísticas del mundo y las traemos a la iglesia. Y no somos iguales a los no creyentes, a los hombres naturales. No lo somos, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No es porque nosotros seamos mejores o tengamos otras cualidades. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, somos distintos a los de afuera. Por eso obramos de otra manera. El Espíritu Santo nos lleva a obrar de otra manera, no igual a lo que obra el mundo, que no conoce ni siquiera lo que es pecado y no le presta atención. Por eso no suelo creer o suelo incorporar las estadísticas del mundo dentro de la iglesia, pero esta estadística está tomada dentro de las iglesias y dice que el 80% de los nuevos miembros de las iglesias llegaron gracias a una invitación personal de un conocido, el Ben y B de Felipe. Y muy pocas de las almas nuevas que se salvaron son productos del pastor, son productos de una cruzada de la iglesia, sino que el 80% de las nuevas almas han sido ganadas por invitaciones personales a personas conocidas. El crecimiento de almas nuevas viene cuando todos trabajamos predicando y compartiendo el mensaje de Dios. Y esto viene predicando el mensaje de Dios una persona a la vez allá afuera. Cada uno de nosotros, una persona a la vez allá afuera. Esto no le quita la responsabilidad que debe tener la iglesia de predicar el Evangelio, porque la iglesia, como conjunto, también debemos predicar el Evangelio. Este también va a ser un objetivo para este 2023, el generar espacios para que podamos predicar como conjunto, como iglesia local, el Evangelio. Oremos por esto, queridos hermanos, lo tengamos como una oración congregacional, para que generemos, que el Señor permita generar los espacios para que todos juntos podamos predicar el Evangelio, para que cada uno de nosotros podamos ser parte y aportar y participar en la predicación del Evangelio como iglesia, sin dejar de lado nuestra predicación personal, uno a uno, una persona a la vez, allá afuera en la calle, en donde estamos más tiempo que acá en la iglesia. Pongamos esto en oración, pero como decía Ezequiel, con temor y con temblor, que sea la voluntad del Padre, que Él nos muestre cómo debemos hacerlo, pero estemos dispuestos a hacerlo. Objetivo del 2023, evangelizar, alcanzar almas, llegar a la gente. Yo creo que el Señor ha puesto el domingo 1 del 2023 para que arranquemos así el año. En segundo lugar, hablamos de enseñanza, hablamos de discipulado. Si pretendemos, queridos hermanos, crecer como creyentes, necesariamente tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Un bebé que no se alimenta no se desarrollará como debe desarrollarse. Y un cristiano que no se alimenta tampoco se va a desarrollar como se tiene que desarrollar, querido hermano. Para crecer tenemos que estar aprendiendo constantemente de la palabra de Dios. Hay algunos hermanos que prefieren el lado emocional de la fe. Les gusta llevarse por los sentimientos, les gusta sentir la presencia de Dios en medio de la alabanza y de la adoración. Les encanta convivir con los hermanos. Y esto está buenísimo, es lindo, es sano, es bueno y es necesario. Y lo hacemos y lo tenemos que seguir haciendo. Pero si no estamos aprendiendo cada vez, cada día de la verdad de Dios, tendremos un crecimiento truncado, un crecimiento débil, queridos hermanos. Hebreos 5:12, conocemos todos estos versículos, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hay una versión que dice porque es un bebé de pecho, en lugar de decir porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estas personas a las que se les escribió esta carta tenían muchos años en la fe, muchos años ya en la fe. Y ya deberían tener la capacidad de enseñar a otros, dice aquí. Pero más bien seguían confundidos acerca de los asuntos básicos de la fe. Preguntémonos, ¿queremos ser como ellos? Peor, ¿somos como ellos? Evaluémonos, cada uno de nosotros. Hagamos el raconto de nuestra vida como creyentes. Cuando vemos a un bebé tomar la mamadera o tomar la leche del pecho de su madre, es algo tierno, es algo lindo. Sabemos que la leche lo ayudará a fortalecerse para crecer, es algo natural. Pero ¿qué pasa si viéramos un niño de 13 años tomando la mamadera o tomando el pecho de su madre? Ya no nos parecería tan lindo, ya no nos parecería natural, sino que por el contrario, sería algo antinatural, algo extraño, y me animo a decir hasta algo grotesco ver a un niño de 13 años tomando un biberón de leche o tomando del pecho de su madre. Esto nos mostraría claramente una falta de desarrollo en ese niño, evidentemente. Entonces, para no quedarnos subdesarrollados como creyentes, debemos entonces alimentarnos, y esto, hermano, solo sucede cuando estudiamos la palabra día a día en casa. Cuando leemos la palabra todos los días en nuestra casa y nos preguntamos qué nos dice, qué nos está enseñando, todos los días en casa. Un hermano dijo que la tecnología ha llegado a este mundo para mostrarnos que sí hay tiempo. La gran mayoría de nosotros decimos no tenemos tiempo para sentarnos a leer la palabra del Señor. Y si realmente tomamos en cuenta, yo no tengo redes sociales, sí tengo WhatsApp y sé el tiempo que me lleva muchas veces comunicarme con un montón de personas. Pero hay Facebook, hay Instagram, hay TikTok, hay un montón de redes que si nos ponemos a pensar el tiempo que estamos viendo los que exponen su vida allí o exponiendo nuestra vida para que otros las vean, hay tiempo, solamente que lo administramos mal, no somos buenos mayordomos de nuestro tiempo, ese es el tema, hay tiempo para que cada día tomemos un momento para leer la palabra del Señor, para ver qué nos dice, qué nos habla, qué nos enseña el Señor. No debemos conformarnos con la leche de venir a alimentarnos una vez a la semana en la iglesia o 2 veces a la semana en la iglesia o el tiempo que sea, sino que debemos aprender a comer sólido. Aprendamos a comer carne, frutas, verduras, no solamente leche. Eso lo vamos a hacer en casa, sentados, orando para pedir que el Señor nos muestre qué es lo que nos está diciendo y enseñando cada vez que hablemos la palabra. Y también va a haber, y también estemos orando por eso, espacios en la iglesia para la enseñanza como ya lo hubo el año pasado. Y vengamos, queridos hermanos, a aprender la palabra cuando se pueda, porque hermanos se preparan, porque el Señor les muestra que eso es lo que tienen que hacer para bendecir a sus hermanos en la congregación, usar sus dones, y se preparan y nos enseñan, y es la necesidad nuestra aprender para después poder enseñar a otros. No querramos enseñar tampoco lo que no sabemos, entonces preparémonos, hagamos nuestros los espacios que la iglesia genera para aprender. Ha habido el año pasado enseñanza y ha habido discipulados, y los va a seguir habiendo, si Dios quiere. Y esto también lo pongamos en oración, queridos hermanos. Tenemos que interesarnos en aprender de la palabra de Dios, porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es mi responsabilidad ante mi Señor aprender la palabra de Dios. Estar cerca de Dios, estar cerca de la palabra. Y es responsabilidad tuya, tuya, tuya y tuya, querido hermano. Y los que somos varones y estamos casados, es nuestra responsabilidad ser cabeza del hogar espiritual y enseñar en nuestro hogar a nuestras esposas y a nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a enseñar si no aprendemos? Hagamos uso de todas las herramientas que Dios nos pone en la congregación para aprender. Así como necesitamos fortalecer nuestro cuerpo, necesitamos fortalecer nuestro espíritu también. Si aprendemos, así vamos a ser una iglesia que enseña
a otros. El conocer más y más de Dios nos lleva a tener una relación diferente, nos lleva a tener una intimidad diferente con nuestro Señor, porque estamos todos los días con Él, escuchándolo a Él. Y Él nos está enseñando cada día, cada vez que abrimos la palabra del Señor. Y esta intimidad se va produciendo porque lo vamos conociendo más. Uno tiene intimidad con alguien que conoce y que lo conoce profundamente. Entonces nuestra intimidad va a ir creciendo y va a ser mucha más rica a medida que vayamos conociéndolo al Señor. Y cuando vamos conociendo y descubriendo realmente quién es nuestro Señor, cómo es nuestro Señor, empezamos a tener temor de nuestro Señor, reconocer quién es y quiénes somos nosotros. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Y el temor lo vamos a tener una vez que lo conozcamos, cuando tengamos esa intimidad de saber quién es, tener conciencia de quién es nuestro Dios y de quiénes somos nosotros. Eso nos lleva a una intimidad hermosa y nos lleva a tener el temor que nos tiene que llevar en ese temor y temblor que hablaba Ezequiel en oración al Señor y decirle qué querés que haga. Y esto nos va llenando de sabiduría, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No es simple conocimiento, Es decir, que podamos aplicar lo que conocemos de la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestro diario caminar. Esa es la diferencia entre simple conocimiento y sabiduría. Alguien dijo que conocimiento es saber que el tomate no es una verdura, sino que es una fruta. Eso es conocimiento. Pero sabiduría es no incorporarlo a una ensalada de fruta. Eso es sabiduría. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Yo conozco que el tomate no es una verdura, sino que es una fruta, pero no la pongo en ensalada de fruta porque lo hacemos en ensaladas saladas, digamos. Más allá de que debe haber algunos chefs que capaz que usen el tomate también para otras cosas. Eso ya es más gourmet. Pero en nuestras casas no vamos a poner el tomate en la ensalada de fruta, ¿no? Vamos a hacer ensalada. ¿Se entiende, no? Los invito entonces, queridos hermanos, a prepararnos, a aprender, a estudiar la palabra de Dios, que cada vez que tengamos las reuniones de enseñanza podamos venir. Yo sé que a veces no se puede, realmente, porque no nos coinciden los horarios, por un montón de cosas. Pero cuando podamos, no nos dejemos ganar por el ocio o porque estemos un poco cansados, porque una vez que uno empieza y abre la palabra del Señor, no sé si les ha pasado, a todos nos pasa, a mí me pasa, hay veces que voy a abrir la palabra del Señor y realmente estoy cansado, ha sido un día difícil, no la abro, y después digo, tengo que abrir la palabra, y cuando la abro después no la puedo cerrar. ¿Vieron? Ya uno arrancó, o como cuando uno se reúne con un hermano en la casa, con una familia, y empezamos a hablar del Señor, se hacen las 5 o 6 de la mañana y ni nos dimos cuenta cómo se nos pasó el tiempo, porque el Señor es agradable, porque su palabra es agradable. Entonces, oremos, queridos hermanos, para que evangelicemos y oremos para que aprendamos, para enseñar y que enseñemos. El tercer punto y último es que otra de la misión y la visión de la Iglesia es restaurar, es amar. Se restaura con amor a las personas. Estamos viviendo en un mundo que no comprende lo que es el verdadero amor. Satanás ha hecho bien su trabajo y ha hecho que la gente confunde el amor con la pasión. Nada que ver una cosa con la otra. El verdadero amor es mucho más poderoso que las pasiones. Es mucho más poderoso que la pasión. Ese amor verdadero de Dios, el que llevó al Señor Jesucristo a entregarse y morir en una cruz para que vos y yo fuéramos salvados, perdonados y reconciliados con Dios. El amor de Dios en Cristo Jesús es una fuerza imparable. Dios nos llama, hermanos, a aprender a amarnos unos a otros con ese verdadero amor del Señor Jesucristo. Primera Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, somos creyentes, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Queridos hermanos, si hemos
llegado a conocer el verdadero amor de Dios a través del Señor Jesucristo, necesariamente tenemos que expresar ese amor unos con otros. Ese verdadero amor es el que Dios requiere de nosotros para con los demás. Es un amor distinto, no es el amor o la pasión que el mundo conoce, porque si amamos a los que nos caen bien, si expresamos cariño y apoyo a nuestros amigos, ¿qué nos diferencia del mundo? Si hasta los impíos hacen esto, hasta los inconversos hacen esto. ¿Qué nos diferencia del mundo si nosotros somos distintos y tenemos el Espíritu Santo? El verdadero amor del Señor Jesucristo se manifiesta entre nosotros cuando perdonamos y no guardamos rencor. El verdadero amor del Señor Jesucristo se manifiesta entre nosotros cuando apoyamos y cuando amamos a aquellos que sabemos que no nos van a corresponder y no nos importa. Amamos así, amas así, obras así, obramos así. Algo más para mirar hacia atrás y mirar dentro nuestro para ver si hacemos así. El amor de Cristo nos ha demostrado que es un ejemplo y es una ordenanza para que nosotros amemos de la misma manera a los hermanos. Ese amor fraternal que habla allí Pedro. ¿Cristo nos amó a nosotros porque lo mereciéramos? Claro que no. ¿Cristo nos amó a nosotros porque estaba esperando que nosotros le ofreciéramos algo? Claro que no. No teníamos nada para ofrecerle a nuestro Señor. Así que tenemos que aprender a amar a otros de esa manera. No porque podamos recibir algo a cambio, sino simplemente porque Cristo nos amó primero. Y ese es el amor que nosotros debemos manifestar entre nosotros. Debemos ser una iglesia que ama a su hermano, que ama al prójimo, con un amor verdadero, no fingido, como dice Pedro y que leímos recién. Realmente espero y le pido a Dios y oremos por esto, para que en diciembre de este año, del 2023, si el Señor no viene antes, podamos decir que somos una iglesia que disciplina con la justicia del Señor cuando es necesario, pero que es una iglesia que ama como nos pide Dios que amemos y restaura a través de Dios a las personas, que restaura y ama como Dios nos pide, no de labios, de los labios para afuera, sino en hecho y en verdad. Hermanos queridos, si respondemos todos juntos, cada uno de nosotros en el lugar que nos toque, en el lugar donde Dios nos ponga en este 2023, en el momento que nos ponga y con las capacidades que nos dé, si respondemos todo este llamado caminando en su fuerza y no en las nuestras, no humanamente, sino en las fuerzas de Él y en su voluntad, como decía Juli en la cena hoy, vamos a ver seguramente grandes avances en nuestra congregación en el 2023, avances que Dios tiene preparados para nosotros y que nosotros a veces como humanos limitamos. ¿Qué les parece? ¿Se va a esforzar cada uno de nosotros que somos miembros de nuestra congregación en convertir a esta, nuestra amada iglesia de la Recta Martinoli, en una iglesia que evangeliza y alcanza a las personas, en una iglesia que enseña y que aprendemos para enseñar después cuando crezcamos, y una iglesia que ama y que restaura? Imaginemos, hermanos, lo maravillosa que puede ser nuestra iglesia si trabajamos todos juntos, unidos, en pos de este propósito para este 2023. Yo creo que con la ayuda de Dios se puede conseguir, se puede lograr seguramente. Ahora, que sea como decía Ezequiel, una oración basada en el temor del Señor y temblorosos, sabiendo a quién le estamos pidiendo. Que no sea una oración para cumplir, como decía al principio, que sea realmente lo que sale de nuestro corazón. Yo digo, si no sale del anhelo de nuestro corazón, no oremos para cumplir solamente, sino que realmente querramos que nuestra iglesia evangelice, que querramos que nuestra iglesia aprenda, que crezca y que enseñe, y que querramos que nuestra iglesia sea una iglesia amante, que nos amemos entre nosotros con un amor verdadero, el amor del Señor Jesucristo. Oremos, queridos hermanos, con temor y con temblor. Le oramos al Creador del
el universo, le oramos al Creador de nuestras vidas, oramos a el ser más grande que existe y ante Él nos presentamos. ¿Y vamos a mentir cuando vamos a orar? ¿Vamos a orar por compromiso? Realmente, queridos hermanos, que sea un propósito, un objetivo en este 2023. Si lo hemos hecho en el 2022, gloria a Dios, pero si no lo hemos hecho, empecemos ahora y pongamos todo en manos del Señor para que el Señor abra las puertas de la evangelización, de la enseñanza, el aprendizaje, del discipulado y del amor fraternal y del amor al prójimo verdadero, no de labios ni de hechos. Que el Señor bendiga su palabra y que pueda ser un año en el que le podamos dar la gloria al Señor, porque si lo hacemos y llegamos con éxito a fin de año es porque Él lo va a hacer y porque nosotros somos canales que le permitimos hacer su obra. Que toda la gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén.